Oye, ¿qué haces tú viendo esta hermosa criatura que, bueno, es mi personaje? La intro es muy corta, la verdad. Pero vamos a comenzar con el video rápido, chao. Hola, creo que una serpiente se tragó a mi hija. Mi esposo tiene una mascota muy peculiar. No es un lindo conejo, un gato o un perro, sino que es una serpiente de 2 metros de largo. Daniel siempre ha sido un fan de los reptiles. Pero desde que nuestra hija nació, le pedí que se deshiciera de ellos. Momento que sabemos. Pero una lagartija Bueno, de la ya, muerte y una rana venenosa no son tan peligrosos. ¿Por qué me casé contigo? No solo creo que es peligroso, sino que siento que la trata como si fuera de la realeza. Y a veces creo que la quiere más que a Lila y a mí. ¿Quién es la criatura más hermosa del universo? Tú lo eres, sí lo eres. ¿Estás jugando con la bebé? Sí, algo así. ¿Pero qué? Es que Mika tenía sueño. Otras de las cosas raras de vivir con una serpiente era su comida. ¿Qué vio? Siempre teníamos ratas congeladas en el refrigerador. Era asqueroso. Pero lo que más odiaba era que la dejara libre por la casa. A veces hasta dormía ¿Cómo con así ella que en la sí cama. duerme? Incluso comía con nosotros en el comedor. El verdadero problema comenzó un día que yo estaba cocinando. Lila estaba jugando en la sala cuando esa serpiente se acercó. No, Muy bien, creo Lila, que ahora no de es tu bueno. comida. Suéltala, monstruo del demonio. Te dije que la No, sueltes. no, A suéltalo. la serpiente y la arrojé al suelo. Mi bebé. Lo sé, ese monstruo estaba alrededor de ella queriéndola asfixiar. ¿Estás bien, mi preciosa? Un momento. ¿Qué? L. Ya nada te hará daño. Debes estar bromeando. ¿Estás loca? Esto es maltrato animal. ¿Y qué hay de tu hija? Esa cosa pudo matarla. Mika es inofensiva. Estás loco. Pero cariño, ¿acaso no la ves como yo la veo? Suave, hermosa y gentil. Yo solo la veo como es. Un monstruo baboso y peligroso para nuestra hija. Está Sacaba bien, los vámonos, dientes. Mika. No te juntes con esta chusma. Al día siguiente Daniel se fue a trabajar y yo me quedé cuidando a Lila. Cuidar a un Ok. bebé es muchísimo trabajo por si no lo sabían. Hay que alimentarlos. Ok, vestirlos, los bebés sí son jugar con difíciles ellos de cuidar, y creo prestarles yo. muchísima atención. Es muy agotador. Uno toca Pensé eso, que se sería un explota día toda normal la y tranquilo, casa. hasta que encontré un folleto en la mesa que llamó mi atención. ¡Wow! Una promoción por pañales en la tienda de la esquina. ¿Quién Tengo es que ir de inmediato. la doña Parece que Pelos? Lila parpadea y se acaba los suyos. Pensé en llevarme a Lila a la tienda, pero acababa de quedarse dormida. Y no tienen idea de lo difícil que es hacer que un bebé duerma. Será sí, mejor que la sí. deje descansar un momento. De todos modos, no tardaré tanto. Tardé un poco más de lo esperado, pero nada grave. Llegué a casa con las bolsas del mandado. Ir a la tienda me había tomado más tiempo del que pensé. Fui a levantar qué a rico. Lila para llevarla al parque. ¿Qué haces fuera de tu jaula? Le dije ¿Esa gran a ese panza tonto qué? que me encerrara bien. Pero ¿Cómo en así? cuanto la vi bien algo parecía extraño. ¡Qué horror! Parece No como sé, si pero se hubiera ve tragado un sospechoso. balón de Yo tengo fútbol la o misma algo escoba así. que esa No sé chica. nada de serpientes, Roja. así que la dejé Roja en la sala y completamente. fui a ver a mi bebé. ¿Estás ver. lista para dar un paseo, Lila? Oh, Lila, no. ¿Dónde está estás? la bebé? No, esto no puede ser. Ni siquiera sabe caminar No, pues aún. debajo del Pero mueble, no. entonces volteé a ver a Mika. Mika, ¿qué fue lo que comiste? A ver. No encontraba a Lila por ningún No otro me digas lado. que la Debe serpiente de se haber tragó otra a la explicación. chi. Además, No me es digas posible, que se ¿o sí? tragó a la Las niña. serpientes no comen humanos, pero internet me dijo todo lo contrario. Las serpientes pueden confundir como alimento partes A del ver. cuerpo de una persona, pero las pitones Pero una pueden llegar a pregunta. atacar a un recién nacido o a un bebé pequeño. Esa serpiente es una de esas, ¿no? Intenté de todo para hacer que Mika la escupiera, pero nada funcionaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Hijo. Llamé rápido a Daniel. No sabía qué hacer. A ver. Daniel, Eres el rápido, mejor. creo que tu serpiente se tragó a Es la Lila. mejor Jaja, cosa qué buena para broma. mejorar Pero ahora estoy temas. ocupado. No es una ¿Cómo broma. así? Tienes que venir rápido. Sí, claro, mi princesa no sería capaz. Ese monstruo se tragó a nuestra hija. ¿Qué? Estoy perdiendo la señal. Voy a pasar por un túnel. Ni siquiera vas manejando. ¿Hola? Tengo que hacer algo rápido antes de que sea tarde. ¿Pero qué? Todo esto es mi culpa. No debí Tiene que dejarla hacer sola. Solo queda una opción para salvar a mi hija. No. Es la No, única amiga. manera. No. No sabía bien lo que iba a hacer, pero No, sí no sabía lo una cortes, no cosa. lo cortes, No por dejaría favor. que un monstruo se comiera a mi hija. Lo siento, no. Mika, pero debo salvar a mi hija. Ok, espero Por que favor, la que hija aún esté siga viva. con vida. Pero entonces, no puede ser. Mi esposo no O sea, ¿qué tardaría en pasó? llegar y No afrontar lo que entiendo. pasó. ¿Le van a meter a la Tengo que cárcel? hacer algo rápido. Ya estoy en casa. ¿Dónde está mis princesas? Pensé que nunca llegarías. Ay, no exageres, solo me fui unas horas. Las suficientes Como para que la hermano. desgracia tocara la puerta. ¿Ok?
¿Por qué actúas tan extraño? ¿Y dónde está mi princesa? ¿Por qué tiene esa cara como la tipo cocina. anime? ¿En dónde está mi Como mascota tipo favorita? gacha. Cariño, creo que olvidamos sacar la basura. No es basura, es algo mucho peor. ¿De qué hablas? ¿Y por qué el ambiente de repente se siente pesado? Yo traté de advertirlo, pero no me hiciste caso. ¿A qué te Porque está refieres? afilando unos ¿Y dónde están cuchillos. Mika y Lila? ¿Por qué Mika no está en su tanque y Lila en su cuna? Aquí está tu preciada serpiente. Jaja, hoy has hecho bastantes me chistes. Ya en serio, ¿dónde están? Y aquí está nuestra hija. No me digas de ¿De qué verdad. hablas? Tu monstruo se comió a nuestra hija. ¿Qué? Pero pensé que era una broma. ¿Creíste que te llamaría para una broma? Ay, no. Pero... Ese monstruo se tragó a nuestra hija. ¿Qué? Estoy perdiendo la señal. Voy a pasar Pues por claro, un túnel. ahí recuerda No, lo no, que no puede hizo. ser. No tenía más opción. Tenía que intentar salvar a Lila. Tomé a tu serpiente por la cabeza y luché con ella. Mientras tú estabas perdiendo el tiempo en lugar de ayudarme, la sometí hasta que dejó de moverse. Tomé el cuchillo A de ver. la cocina y busqué a Lila en la panza de ese No, monstruo. no me digas que la pero niña ya era murió. demasiado tarde. Mi pequeña, soy un padre horrible. ¿Cómo podré seguir ahora? Jamás me lo perdonaré. No solo mi hija está muerta, mi preciada mascota también. Todo esto es mi culpa. Papá. Ahora no, Lila. ¿Qué no ¿Pero ves cómo que está estoy viva? llorando porque moriste? Lila. ¿Pero cómo? Pensé que No había entiendo. muerto. Bueno, tal vez exageré un poco sobre cómo te conté la historia. ¿Qué? Lo que en realidad pasó fue esto. Llegué a casa después de comprar el mandado en la tienda. Tropecé con Mika al llegar a la sala y noté una forma extraña en su panza. No le tomé importancia y fui a despertar a Lila. Pero en cuanto llegué al cuarto de Lila no pude encontrarla por ningún lado. Me asusté y salí Oh, corriendo no, a la ¿dónde sala. está la hija? Y fue entonces que vi a Mika y su gran panza. Tenía que actuar rápido para salvar a Lila. Así que tomé un cuchillo de la cocina y le abrí la panza sin pensar. Pero en cuanto miré lo que se había tragado, solo eran Solo unas había cobijas de tragado la unas cama. toallas, Escuché un no. golpe en la cocina y fui corriendo. Era Lila. Había despertado antes y estaba dando sus primeros pasos. Sale Escaló de por la cuna y Superman. anduvo merodeando por la casa hasta que llegué. Pero para cuando mi alivio me dejó darme cuenta, ya había cortado a Mika por la mitad. No sabía qué hacer. La llevé rápido a un veterinario con la esperanza de que se pudiera salvar. Pero está aquí muerta. Bueno, Erika, tu serpiente se tragó mis llaves. ¿Crees que ya te la pueda regresar? Mika. No puedo creer que seas tú. ¿Pero cómo? resulta que el corte fue tan limpio que no dañó ningún órgano importante de Mika. Pero yo seguía muy enojada contigo por no hacerme caso. Así que mientras estaba cocinando se me ocurrió una idea para enseñarte una lección. Tomé varios pedazos de carne y tomates y los metí a las bolsas de basura. Como sabía que no irías a revisar, dejé a Lila en su cuna. Y escondí a Mika con el vecino. Y cuando llegaste empezó mi obra maestra. Tienes una mente retorcida y malvada. Gracias, me esfuerzo. Desde entonces Daniel ha sido más atento con Lila. Y hasta yo me he llevado mejor con Mika. Y le dije a Daniel, ese traje te lo pones desde la secundaria, claro que te ves gordo. Tal vez nunca sea una fan de los reptiles como mi esposo. Pero no puedo negar que son parte de él. Seguimos siendo una familia feliz. Después